Cada historiador muestra los detalles asombrosos que se dieron cita a la hora de la verdad. Cada narrador cuenta los hechos tal y como sucedieron en la historia. Detrás de esos cuentos hay una historia. Detrás de la historia, una verdad. Y detrás de la verdad, una misión. Asambleas de Dios. Sus comienzos fueron tan similares a los hechos sucedidos en los Estados Unidos en los años de 1900. El 19 de abril de 1906, un terremoto de magnitud 7.9 y 8.6 grados, cuyo epicentro fue Daly City, al suroeste de San Francisco. Los temblores principales empezaron a las 5 de la mañana con 12 minutos y a lo largo de toda la falla de San Andrés. El terremoto se sintió en este lugar aquí, más que todo impactó aquí en el departamento de Ocotepeque, ¿va? Pero no se sintió aquí más duro, sino que en El Salvador, porque el río Zumpul, que aquí pasa a 1 kilómetro, ese creció y como llovió varios días, arriba de este lugar aquí que está San Fernando, El Salvador, se hizo una poza grande, enorme arriba, y esa rebalsó y se vino y se llevó las casas de San Fernando. De igual manera, un gran sacudimiento dio lugar a la más grande historia de todos los tiempos, un avivamiento tal que un siglo después todavía trae recuerdos inolvidables en el espíritu del ser humano. Su protagonista, un hombre llamado William Joseph Seymour, nació el 2 de mayo de 1870. Por su raza de color, no podía compartir con otros estudiantes blancos sus estudios bíblicos. Él los escuchaba sentado en el suelo detrás de una puerta cerrada. Una enfermedad lo llevó a quedar tuerto de un ojo y además era hijo de negros esclavos. Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906. 2 días estuvo predicando en la iglesia de Julia Uchis, en la esquina de la calle Novena y Avenida Santa Fe. Durante su primer sermón, él predicó que el hablar en lenguas fue la primera evidencia bíblica del bautismo inevitable en el Espíritu Santo. Al domingo siguiente, 4 de marzo, volvió a la iglesia y encontró a Uchis, que había cerrado las puertas con candado. Seymour y un pequeño grupo de nuevos seguidores se trasladaron a la casa de Richard y Ruth Sberry, en la calle North Bonnie Brae, número 214. El 9 de abril de 1906, después de 5 semanas de predicación, oración y ayuno de 10 días, Edward Lee habló en lenguas por primera vez. En la próxima reunión, Seymour compartió el testimonio de Lee y predicó un sermón basado en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Y pronto, otras 6 personas empezaron a hablar en lenguas, incluidas Jenny Moore, que más tarde se convertiría en la esposa de William Seymour. Unos días después, el 12 de abril, Seymour habló en lenguas por primera vez, después de orar toda la noche. Un residente del barrio describió los acontecimientos que sucedían en dicho lugar con las siguientes palabras: ellos gritaron 3 días y 3 noches. Era tiempo de Pascua. La gente vino de todas partes. A la mañana siguiente, no había forma de acercarse a la casa. Así como la gente cuando entraba, ellos caían bajo el poder de Dios. Y la ciudad entera se conmovió, gritaban, hasta que los cimientos de la casa se aflojaron, pero nadie resultó herido. Eventualmente, encontraron un edificio disponible en la calle Azusa número 312, que había sido construido como una iglesia episcopal metodista africana, ubicado en la parte del gueto negro de la ciudad. El alquiler era de $8 por mes.
Un creciente mover estuvo rodeando la vida de estos y otros hombres en aquella época. Un mes después, a mediados de mayo de 1906, entre 300 y 1.500 personas intentaron acomodarse en el edificio. El puesto de los caballos estaba muy cerca de donde estaba el edificio. Las moscas constantemente molestaban a los creyentes que cantaban y oraban. El culto era frecuente y espontáneo, con servicios en marcha casi a toda hora. Entre los que atrajo el avivamiento no solo estaban miembros del movimiento de santidad, sino bautistas, menonitas, cuáqueros y presbiterianos. Un observador de uno de los servicios escribió estas palabras: ningún instrumento de música se usó, no se necesitan. Ningún coro de ángeles ha sido escuchado por algunos en el espíritu. Ninguna colecta se tomó. Ningún anuncio se ha escrito para anunciar las reuniones. Todo aquel que está en contacto con lo que Dios realiza, tan pronto como entra a las reuniones, el Espíritu Santo es el líder. El anciano Seymour fue duramente criticado por comprobar todo con la palabra de Dios. Él decía: medimos todo con la palabra. Cada experiencia debe estar de acuerdo con la Biblia. Es bien importante señalar que el origen de las Asambleas de Dios no está en un personaje, sino en un tiempo de avivamiento en la calle Azusa, en Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Se empezaron a unir algunos ministros que fueron bendecidos por Dios para confraternizar. Luego se organizaron. Y algo muy bello que sucedió cuando llegó el Evangelio a los Estados Unidos es que ya institucionalizadas las Asambleas de Dios, no se quedó con la bendición y dejaron el Evangelio para Estados Unidos, sino que lo envió al mundo. A finales de 1906, la mayoría de los líderes de la calle Azusa se separaron para formar otras congregaciones, como la Misión de Fe Apostólica de la calle 51, la Hispana y la Misión Pentecostal Italiana. El misionero Bernd Bernstein viajó desde el norte de China para investigar los sucesos, después de escuchar que la profecía bíblica de Hechos 2:4 se estaba cumpliendo. Muchos otros visitaron Azusa, dejaron el avivamiento para ser misioneros en zonas remotas en todo el mundo. En los próximos 2 años, una gran cantidad de misioneros salieron por todo el mundo, extendiéndose a más de 50 países, incluyendo Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Holanda, Egipto, Siria, Palestina, Sudáfrica, Hong Kong, China, Ceilán, India, Centro y Sudamérica. En 1896, la Misión Centroamericana fundó en Santa Rosa de Copán la primera obra evangélica permanente en Honduras. En 1909 y hasta los años de 1940, unas 5 misiones se fundaron en Honduras, entre ellas las Asambleas de Dios. El nacimiento de las Asambleas de Dios se suscitó de manera casi simultánea, comenzando por la zona del Plan del Rosario, Ocotepeque, abarcando la zona de Danlí, El Paraíso, zona del Oriente, y de inmediato también en la zona de San Agustín Copán, donde el mover espiritual era en sobremanera sobrenatural, y sucediendo al mismo tiempo en toda Honduras. Mi papá nos contaba la historia que dice que a raíz de un terremoto había unos hermanos que pertenecían a la iglesia centroamericana y quien pastoreaba era el hermano Rubén Castillo, y que esa noche después del terremoto se unieron todos, dice, a la casa del hermano Rubén Castillo y empezaron
por la preocupación que tenían, ¿verdad? Porque ellos nunca habían experimentado un terremoto. Se unieron y empezaron a orar y a orar. Y esa noche, dice, el Espíritu Santo los tomó. Fueron bautizados, pero ellos no conocían la presencia del Espíritu Santo. Pasaron la noche, luego conociendo al hermano Rubén Castilla, mi padre, que era telegrafista, y que sabía que mi padre ya era cristiano, se abocó a él, pidiendo consejo, más que todo, sobre los acontecimientos que esta noche habían acontecido. En 1918, el evangelista Adam Brandt recibió credenciales de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos y después fue a Honduras con su esposa y su cuñada Anna Kimball. 2 años después, en 1920, la señorita Kimball escribió desde Danlí acerca de la enfermedad que había obligado el retorno de su hermana a los Estados Unidos. Al año siguiente, el hermano Adam Brandt, abatido por las fiebres, también volvió a su patria, y la señorita Ana se quedó un tiempo más en Honduras. Las noticias del avivamiento en El Salvador llegaron al Plan del Rosario, Cotepeque, Honduras, a solo 3 kilómetros de la frontera. Federico Mebius regresó de Bolivia en el año de 1913. Recorrió todo El Salvador, anunciando las buenas nuevas de salvación con manifestación del Espíritu Santo. También ese fue el primer presbítero aquí, ya cuando formaron la primera iglesia en Gramales, El Salvador. Después se fue por Honduras, siempre en la obra, y no sé en qué lugar fue a morir por allá, porque aquí no había quien pastoreara. Sí. Entonces, convenios que hacían, los pastores eran salvadoreños, los vivían en San Fernando, allá les teníamos casa, y de aquí los sosteníamos. Su esposa, de origen salvadoreño, María Rodríguez, y 8 hijos planearon visitar Honduras. Llegaron después a Honduras. En 1931, Federico Mebius, quien había traído el mensaje pentecostal a El Salvador, los visitó junto a toda su familia. En esa ocasión, Antonia Quesada se convirtió y fue la primera en esa zona de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ella testificaba y evangelizaba a sus familiares. Entre ellos, doctrinaba a su sobrino Manuel Hernández Quesada, quien con su esposa también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Mi papá se preocupó porque leían que la Biblia decía el apóstol Pablo que cuando una iglesia, con una congregación estaba hablando en lenguas, que era necesario que la iglesia callara y que hubiera un intérprete. Y en esa fecha no había. Entonces mi papá, David Hernández, se preocupó y fue a Santa Ana del Salvador a hablar con un intérprete, que si le hacía el favor de venir, porque él hallaba que no todo era bueno. Y vino el señor, por cierto, se llamaba Leonides Lobos. Me acuerdo, yo estaba como de unos 5 años y a las pocas noches, que hace como a 1 o 2, ya la iglesia se normalizó. Y había una hermana, la más fuerte,
de la familia, de la iglesia que se llamaba Olivia Aguilar, le dijo a él que no los tocara con las manos, le dijo al señor ese Leonides Lobos, porque era peligroso tocar a un ungido, ¿sí? Que era peligroso tocar a un ungido y que no los tocara. Entonces él le dijo, en estos momentos le dijo, el Señor me ha ungido a mí para que pueda hacer algo en esta iglesia, según el apóstol Pablo nos ordena. Y quedó quieta la iglesia. Aunque la única iglesia de aquellos tiempos era la iglesia de los amigos, no les permitieron ser miembros, ya que ellos hablaban lenguas extrañas que ellos mismos no podían explicar, y les aconsejaban no hablar de su experiencia pentecostal. Pero Manuel no podía callar lo que Dios había hecho en él, de modo que comenzaron a reunirse en su casa junto a otros que comenzaban a tener las mismas experiencias de las lenguas extrañas. El 20 de diciembre de 1936, a las 2:43 minutos de la madrugada, un terremoto de 6.1 afectó El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, San Agustín se estremeció. Mi abuelo era pastor en una iglesia en la aldea de San Raimundo, San Antonio de Copán, y hubo una experiencia maravillosa en una aldea de San Agustín Copán, donde Dios derramó de su Santo Espíritu sobre una familia. El jefe de la familia, hermano Rubén Castillo. Históricamente eran amigos con mi abuelo. En 1938, Dios derramó de su Santo Espíritu sobre una familia, la familia de nuestro hermano Rubén Castillo, con su esposa y sus hijos. Fue aquel tiempo cuando hubo un terremoto, llovió por 3 meses, el sol se oscureció y nuestros hermanos Castillo, en su gran preocupación, en su gran temor, salieron de esta casa y se pusieron en este lugar a orar. Estaban orando, puesto que pertenecían a la iglesia centroamericana, y estaban pidiendo a Dios misericordia, cuando de repente vino algo sobre de ellos y empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, ni sabían, ni habían oído decir. ¿Pero qué era? El derramamiento del Espíritu Santo. Toda la familia recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Pronto, el fuego de Dios se ha expandido tanto por toda Centroamérica que, en 1937, se reconoce oficialmente las Asambleas de Dios en Honduras. Oficialmente ha sido constituida por un grupo de hermanos, entre ellos misioneros de Estados Unidos en el país, hermanos convertidos y llenos del Espíritu Santo de El Salvador, Guatemala, y un gran número de creyentes nuevos convertidos con experiencias extraordinarias en el Espíritu Santo en Honduras. La historia relata, junto a testigos, de grandes eventos que fueron formando el deseo y el anhelo de conocer y servir al Dios no conocido en aquellos días. Árboles prendiéndose fuego con solo tocarlos. Terremotos en momentos de decisión para conocer a Dios. Desaparecía en la montaña llamado Enoc. Leche que producía hablar en lenguas extrañas, conocidos como el don de lenguas. Hombres a caballo hablando en lenguas. Una serie de eventos que catapultaron el avance y el crecimiento de las Asambleas de Dios en Honduras. En 1938,
Gustavo Jordán y su esposa Refugio ya pastoreaban en Peña Blanca, y al oír del avivamiento en San Agustín, sucedió lo inevitable: ver, saber y oír. Tan grande fue este deseo que el hermano Gustavo Jordán caminó 87 kilómetros en temporada de lluvia. Cuando llegó, fue bautizado en el Espíritu Santo de una manera gloriosa. Tan grande experiencia no era para menos. Comenzó a compartir y visitó a su padre, don Francisco Jordán, quien le confesó que también había tenido la misma experiencia unos días atrás. El finado Castillo se movilizó y fue así como caminó varias horas a pie hasta llegar a la aldea de San Raimundo, Copán, donde era pastor el hermano Francisco Jordán Carballo, mi abuelo. Mi abuelo lo recibió. El hermano Castillo le contó la experiencia que estaban pasando. Y mi abuelo, como era salvadoreño, ya él había visto las iglesias pentecostales en El Salvador. Entonces le digo: hermano Rubén, mire, eso que a ustedes les pasa, yo creo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En El Salvador hay iglesias pentecostales que hablan en lenguas, y qué bonito. ¿Por qué no se queda? Le digo: sí, yo me voy a quedar. Fueron al culto, y cuál es la sorpresa, que en el culto, los que estaban reunidos ahí, el hermano Castillo empieza a orar por ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero rápido, instantáneamente. Entonces hubo aquel gran movimiento. Muchos se convertían y de inmediato anhelaban servir a Dios. Buscando aprender de la palabra, se reunían en casas, campos, milpas. Cualquier lugar era propicio con tal de aprender a servir en la fe que Dios les había dado. Fue como un socorro de lo alto a las personas que se añadían cada día a la misión de las asambleas de Dios. Pero en 1939 surgieron problemas en el avivamiento. Aún así, la familia Flores y los Castillos, miembros de la iglesia que pastoreaba el hermano Francisco Jordán, también escucharon los testimonios de los milagros que Dios estaba haciendo en San Antonio de Copán. Caminaron hasta ese lugar y también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Como eran nuevos en el Señor, hacía falta orientación en la palabra. En respuesta a la necesidad, vinieron del Salvador Santos Beltrán, Melvin Hodges, misionero norteamericano, Juan Franklin y Francisco Arbizú, quienes con la enseñanza bíblica fijaron el rumbo para estas nuevas iglesias. De los que venían de aquí, de San Nicolás, mire, venía hermano Santos Beltrán. Hasta el himno tengo grabado en mi mente, desde que oí las palabras de la Biblia. Hermano Santos Beltrán, el hermano Carlos Flores, y otro hermano que me acuerdo, un gringo que venía con ellos. Y el gringo andaba con la esposa y unos niños allí. Todos que nosotros ayudaba para sentir, porque eran llenos del poder del Espíritu Santo, pues. No era cosas que se iban a platicar, otras cosas, sino que llenos del poder del Espíritu Santo. En 1940, el 20 de julio, Rafael William presidió en San Antonio de Copán la organización de las Asambleas de Dios de Honduras, formadas por las primeras iglesias de San Agustín, San Antonio y San Raimundo, con 16 congregaciones filiales y 353 creyentes. El cuerpo ejecutivo estaba formado por Perry Diamond, superintendente, Santos Beltrán, secretario, y Carlos Flores, presbítero. Una década después, el 29 de junio del año de 1950, la organización obtuvo su personería jurídica. Fue registrada por el gobierno de la República de Honduras, representada por los hermanos Perry Diamond. El hermano Diamond, que fue el primer misionero aquí en Honduras, se dio cuenta que estábamos ahí en Azacualpa como cristianos ya,
ya teníamos varios años de haber aceptado al Señor. Entonces vino para visitarnos él, y nos encontró allí y conversamos bastante. Y yo le dije que yo quería estudiar para servir al Señor. Me dice, entonces usted se va a ir, me dice, para Santa Rosa de Copán. El tal fecha, y me dio la fecha, porque tal fecha me dice que era de como el 15, como 16 de septiembre, por ahí, nosotros vamos a empezar el instituto. Y Santos Beltrán, en su carácter de misioneros, fundadores de nuestra organización evangélica. De esa fecha en adelante pasó a convertirse en una sociedad pública y entró a gozar de una manera más amplia de las garantías y prerrogativas que la Constitución política y demás leyes le concede. Inclusive, el derecho de representación legal para comparecer ante jueces, magistrados, funcionario público administrativo o judicial. El 15 de abril de 1951, la Sociedad Evangélica fue denominada oficialmente Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, Centroamérica, siendo dirigida como secretario Santos Beltrán, presbítero Gustavo Jordán y tesorero Rodolfo Valdivieso, con la concurrencia de pastores y delegados de las iglesias evangélicas existentes en el país. De la constitución de la sociedad se establece en Honduras la sociedad religiosa denominada Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, con sede en las principales poblaciones del país, con fines morales y de beneficio común, con base en principios divinos y sin ejecución de actos contrarios a las leyes y el orden público, y con el debido respeto a las autoridades y personas. El propósito de la Sociedad Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios es el de defender por todos los medios posibles y lícitos en la comunidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así nacieron las reuniones anuales donde se congregaban cientos de hombres y mujeres de todo el país para escuchar y aprender cómo la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios estaba haciendo la labor que en sus comienzos hizo Dios por medio del Espíritu Santo. Así nacieron las reuniones anuales, donde se congregaban cientos de hombres y mujeres de todo el país para escuchar y aprender cómo la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios estaba haciendo la labor que en sus comienzos hizo Dios por medio de su Espíritu Santo, llevar el amor de la palabra a los más necesitados. La historia cuenta de grandes hombres pioneros como Francisco Jordán, primer pastor de las Asambleas de Dios en Florida, Copán, en el año de 1940. Nació en 1878 y falleció en el año de 1952 a la edad de 74 años, y su esposa, Filomena Carballo de Jordán, falleció un año antes. Jorge Alberto Deras, primer alumno que ingresó al Instituto Bíblico de Copán, nació el 28 de abril de 1918 y falleció el 16 de junio del 2011 a la edad de 93 años. Antonio Chinchilla, primer superintendente hondureño de las Asambleas de Dios, nació el 18 de noviembre de 1924 y falleció el 26 de enero del año 2015 a la edad de 91 años. La primera parte de la visión yo me miré a mí mismo, ¿eh? Yo me miraba como que yo mismo, como que me estaba mirando yo, pero que yo tenía un sombrero puesto como esos sombreros de tejanos de México, y oía yo que sobre el sombrero caía una lluvia, pero no de agua, sino que de un granito amarillito que caía, que lo miraba yo que de la falda del sombrero salía. Bueno, luego pasó aquello. Y yo todavía allí, yo no me moví, arrodillado ahí en aquella banca. Entonces de repente miro yo que delante de mí se extiende una gran mano, así, con los dedos así separados, ¿no? Y aquella gran mano, pero cada dedo era así de grueso. Y entonces me miro yo parado aquí en la mano. Y miro la mano y me miraba ahí parado. Y no he sentido que aquella mano se elevó en el espacio.
hasta que miraba yo que un copo de nube blanca se movían debajo de la mano. Rudecindo Paz Padilla, más conocido como Chindo Paz, comenzó a bautizar en las aguas Maquengales, pastor pionero en el departamento del Paraíso y alumno del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en Santa Rosa de Copán. Nació el 1 de marzo de 1915 y falleció el 23 de agosto del 2014 a la edad de 99 años. En Copán, la primera iglesia que yo fui pastorear se llamaba Las Delicias. Le llevó el Señor al Paraíso. Se mantiene iglesias en el Paraíso, en el Instituto Bíblico allí de Santa Rosa. Pedro Ángel era también de allá de Teoteca, un compañero mío que trabajamos juntos, que fuimos de los que trabajamos juntos y ahí estudiamos, pues, de allí de Teoteca. Pedro Ángel era también de ahí, pero con eso nos fuimos compañeros de trabajo. Cuando llegué allí el comandante, el comandante que había allí, el hijo del comandante, entonces el papá de ese comandante era el pastor que estaba allí en el Paraíso. Y yo hablé con él y el papá lo reprendió y ya me dejó de molestar. Pero el papá del mismo comandante me ayudó y ya dejó de molestarme. El comandante en jefe que había, el jefe pensionario que había, ese me dijo que si no sería yo alguno de esos mujereros que andaban consiguiendo mujeres y pasando por cristianos, decían que eran cristianos y son mujereros. Y entonces yo le dije, permítanme, coronel, le dije, tengo la fe en Dios, le digo, que es más favorable que usted mire correr mi sangre aquí por esta calle y no que me mire como una mujer, como dice usted. Era ese reflexionario, a saber cómo me llamaban. Pero como había un reflexionario que siempre pasaba y se va. Pedro Rodríguez, pionero levantando y fundando nuevas obras, 21 iglesias en el primer distrito, 23 iglesias en un segundo distrito y actualmente la Iglesia Central de Gracias Lempira cuenta con 47 filiales. Algunas de ellas ya tienen nuevas hijas que el pastor Pedro las llama nietas. El evangelio aquí comenzó, hermano, a través de nuestro hermano pastor Pedrito Rodríguez. Y él vino como un sembrador, sembrando la palabra de Dios a esta comunidad. Esta comunidad pues era una comunidad que estaba en tinieblas, en oscuridad. Y gracias a Dios y al pastor Pedrito que él comenzó a proyectarse. Entonces fue entrando la comunidad en un cambio. Las almas se vinieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo a través del ministerio de él, y por lo cual que cuando ya él, hermano, miró en crecimiento la obra, ¿verdad? Anduvieron un tiempo en casa predicando el evangelio de Dios. Luego él dispuso, hermano, hacer un tabernáculo allá en la propia casa de él, y entonces allí hubo un tiempo que ellos predicaron el evangelio. 14 nuevos campos blancos y 4 iglesias más en construcción. Más de 100 iglesias en 35 años de ministerio. Nació el 18 de enero de 1950. Y fue creciendo la iglesia, fue así como aquí en Gracia Lempira. Ya fue creciendo los campos blancos que les digo. Ya habían 12 campos blancos, ya de 30 para arriba, 15 los menos. Y ya en el distrito decían que
40 personas bautizadas, ya era una iglesia. Ellos me fueron dando los detalles. Pues cuando cortamos teníamos 15 iglesias ya organizadas. Se formó el primer distrito. Yo siempre seguí siendo pastor, pero luego de eso que yo ya vine a predicar aquí a Gracias, que no había nada. Todo lo que usted ve acá, no teníamos ni una cuarta de tierra, pero empezamos a predicar como Campo Blanco aquí en Gracias. Luchando, trabajando y predicando. Pero como a los 3 años de estar en Posada, la visión vino ya, Dios me dio una visión fuerte. Miraba una iglesia grandísima, pero una iglesia de gente, en personas grandes. Yo no miraba estos edificios, no miraba esto, pero miré una iglesia en personas grandes. Y yo le digo, bueno, Señor, ayúdeme a que esto sea así y que manden un pastor preparado de San Pedro Sula. Porque no me sentía competente yo para ser un pastor de la ciudad. Me sentía, yo pensaba que iban a venir doctores, que iban a venir abogados, que iban a venir maestros, de todo. Yo pensé que iban a venir de toda esa gente. Y yo dije, yo no estoy preparado como para encontrarme con un médico y cosas así, pensaba yo. Pero estuvimos luchando 3 años de eso. Y el presbítero de la zona de Copán lo ayunó como 17 días para que Dios me enviara el pastor que iba a ser de Gracias. Y Dios le mostró que el pastor de aquí no iba a ser otro que yo. Cuando ellos vinieron y me dijeron que iba a ser, me tocó. Yo era pastor de la iglesia de Guanteque, de la primera iglesia que levantamos. Y de ahí me mandaron para acá. Yo lloré no de que haya sido ruin. Yo lo que no le entendía a Dios es que íbamos a estar orando por un pastor preparado. Y Dios me manda a mí. Y yo les pido a los que van a ver este video que con el Señor podemos. De una nada se hace mucho si la fe le hemos puesto en el Señor. José Efraín Aguilar, un hombre destacado en la década de la cosecha, entre los años de 1990 al 2000, nació el 30 de noviembre de 1941. Luego trabajaba pues en el nivel nacional, en el nivel local. Entonces, estando en Quimistán, no quisieron que trabajara a nivel nacional, pero yo les dije que yo prefería dejar la iglesia que dejar el trabajo nacional. Porque yo miraba pues las esperanzas que había en los jóvenes, porque durante el tiempo que habíamos trabajado, se levantó aquí en el sur, se levantaron muchos jóvenes pastoreando, algunos de ellos actualmente están todavía en el pastorado, el hermano Pedro Alvarado, el hermano Pedro Galindo, hermanos miembros de la iglesia aquí que ahora son pastores, algunos de ellos. Rodolfo Leiva, uno de los primeros evangelistas de las Asambleas de Dios, nació el 10 de agosto de 1926. Partió a la presencia del Señor el 1 de julio del 2016 a la edad de 90 años. Yo agarré el pastorado en 1954 y en 1955, en un mes de marzo que se está cumpliendo hoy, yo le dije a la iglesia, ustedes se quedan. Me dice, ¿y qué pasa? Yo me voy con las asambleas, no aguanto más aquí. Entonces, me dicen, no te dejamos, nosotros nos vamos también. Y ese mismo día, que solamente había una organización de 4 iglesias, habían 29 pastores. Ese día yo hice una nota y la mandé, que ahí nomás en Florida estaba la secretaría. Y el siguiente día ya llegaron los hermanos allá con mi propia licencia ahí, licencia de exhortador sin andar preguntando nada, ni nada. Usted se queda pastoreando aquí con esta iglesia y ya. José Elías Páez, testigo ocular de la primera conferencia realizada en San Antonio de Copán en 1940, cuando apenas contaba con 12 años de edad. Nació el 29 de abril de 1929. Supe de la gran conferencia que había
en San Antonio de Copán. Era la primera conferencia de la Asamblea de Dios. Ya empecé a conocer Asamblea de Dios, no sabiendo que más tarde iba a estar bien involucrado en Asamblea de Dios. Ya mi primer ministerio fue maestro de niños y me llegó a gustar tanto que yo quería a los niños como que yo era el pastor de ellos. Daba la clase, jugaba con ellos y todo. Más tarde me eligieron de presidente de joven. Octavis, siervo de Dios, usado poderosamente en señales y prodigios por medio de la oración de fe, nació el 20 de noviembre de 1923. Bueno, acepté el año 60, acepté al Señor como Salvador de mi vida. El año 63, yo entré al pastorado en una iglesia que le llamaban Tarros, pero que ahora se llama La Nueva Frontera. Allí fue donde empezó el ministerio mío. No había una iglesia allí, no había nada, ni un campo blanco siquiera, pero Dios me permitió abrir esa obra. Pero ya cuando estaba la iglesia ya organizada, los hermanos les pareció bien enviarme para un lugar allá de Copán, allá por el mirador de Copán. Estuve pastoreando allá 2 años, estuve allí, donde Dios me ayudó mucho, me guardó y bueno, muy especial el tiempo que estuve allá, esos 2 años pastoreando, aunque el número eran 2 familias, pero eran tan bellos, tan lindos mis hermanos allí en ese lugar. Allí en ese lugar del mirador, Dios hizo una obra en una hermana, resucitándola después que ella ya había muerto. Ezequiel Solís, un digno ejemplo de imitar, respetuoso de la autoridad, perseverante y gran emprendedor para llevar adelante la obra de Dios en su vida y ministerio. Nació el 10 de abril de 1935. Carlos y Amanda Jiménez, evangelistas usados fuertemente en sanidades y milagros, primeros pioneros de la radio evangélica en el occidente del país. El evangelista Carlos Jiménez nació el 17 de septiembre de 1930 y a las 2 de la madrugada del 2 de febrero del año 2016, Dios lo llamó a su presencia. Tenía 86 años. Hemos orado por muertos y se han levantado. Veníamos de predicar de allí de Lucerna o Cotepeque. No, ¿cómo se llama esta? Es que en Lucerna tuvo una experiencia, que se cayó una mujer del bus. El bus iba corriendo y la señora se tira a la carretera y cayó muerta. Y viene el papá, el hijo de la señora, ahí alegando que mi mamá, que no sé qué. Y le dice el motorista, mira, ya nos hicimos de este problema, esta mujer se murió, ¿qué vamos a hacer? Y Carlito le dice, yo sé que hay uno que la puede resucitar. Y se tiró a orar por ella y en el nombre de Jesús vuelve la vida a esta mujer. Y se levantó. También el niño. Y el niño lo aventó a la grama, porque va un niño en los brazos. Murió, pero se levantó. Se glorificó el nombre de Dios ahí en Lucerna, en la calle. Jorge Ordóñez, un hombre de valor, soportando lluvias, golpes, piedras, amenazas con armas, este joven pastor decide tomar el reto y no volver atrás hasta lograr cumplir el mandato de evangelizar por todo el mundo. Pedro Ángel Ordóñez, pionero de la obra en el departamento de Olancho, levantando la primera iglesia en la zona de Ciguaté, junto a toda su familia. Nació el 1 de octubre del año de 1940 y falleció
el 6 de septiembre del año 2014. Jeremías Jordán nació el 28 de julio de 1945. El pastor Jeremías es hijo de Gustavo Jordán y nieto del hermano pastor Francisco Jordán, tercera generación de pastores pioneros de las Asambleas de Dios en Honduras. Pronto, Josué y Marcos David Jordán marcarán la cuarta generación. En el 67, Dios me llamó a mí, pero a mí Dios me habló en una montaña. Yo era constructor de casas, estaba cerrando madera en una montaña cuando Dios me dijo: ve al Instituto Bíblico, te necesito en el ministerio. Aquello fue duro para mí porque yo había dicho que pastor yo no quería. Mi papá había sufrido mucho y yo no quería para nada. Fue así que cuando Dios me habló yo hice tonterías. Bueno, es feo contar lo que yo hice porque conocí el mundo casi en todos los aspectos. Pero el llamamiento de Dios fue más fuerte que todo y así ya pues en los primeros meses del año de 1967 consagré mi vida al Señor y me vine a San Pedro Sula. Estamos hablando de unas 6 horas de camino, especialmente en aquellos tiempos. Decidí venir al Instituto Bíblico un poco raro porque no era muy consagrado ya, estaba empezando mi vida espiritual también. Félix Pedro Alvarado, uno de los primeros cantautores de las Asambleas de Dios, inspirados por los cantos del hermano Juan Romero en los años 70 y 80. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Grabando varios discos y cassettes que han sido de gran bendición al pueblo cristiano en general. En 1968, en Monjarás, donde empecé a foguearme, a conocer, donde era desafiado socialmente, porque no tenía ninguna preparación. En aquel tiempo solo existía el Instituto Bíblico en San Pedro Sula. Y allí empecé el ministerio en 1968. La familia de Israel Aguilar y Francisca Carballo, pioneros ayudando y colaborando en las Asambleas de Dios al cuidar y atender muchos misioneros, pastores y estudiantes en Santa Rosa de Copán. El hermano Israel se nos adelantó a la presencia del Señor a la edad de 87 años. Nació el 4 de marzo de 1919 y falleció el 13 de noviembre del 2006. Aquí venían ellos a la casa, siempre para los retiros que habían aquí, venían hermanos a dormir, hermanas. Venían a dormir aquí a la casa. Yo les daba la comida, pues con gusto se la daba, con amor. El hermano Toño Chinchilla, de ahí de la entrada, hermano Benjamín Lafón, hermano Toño Romero, y son de San Pedro. Hermano Ibrahim Aguilar aquí dormía en la casa, yo le aseaba la ropa, él le arreglaba zapatos y le daba la comida también, el hermano Ibrahim Aguilar. Beto Santos, un hombre que estuvo preso por predicar el Evangelio, pero él era libre al anunciar las buenas nuevas de salvación y continuar. Y en caso de eso, pues está mi tío Beto, que él es uno de los que sufrió en los años 69
para la guerra que hubo entre Honduras y El Salvador, pues también, a pesar de que por aquí entró el Evangelio a Honduras, también por aquí entró mucho ejército salvadoreño, pero gracias a Dios aquí no hubo cosas graves que lamentar, sino que la gente huía de los lugares, el lugar de ahí donde ellos se crearon, donde ellos nacieron, pues pasaba el ejército y no hacía nada, pero no dio muerte, pero sí les tocaba que huir, o a veces salían a cuidar a los animalitos, y él con otro primo y otro amigo andaban huyendo o cuidándose de que el ejército salvadoreño no los fuera a encontrar, y por andar buscando a otro amigo que lo buscaban, los encontraron a ellos, y así de esa manera pues mi tío Beto, él como pastor que fue, porque ahora ya no está pastoreando, pero se puede decir un pastor, él fue prisionero, pero fue prisionero de guerra en la hermana República de El Salvador. Él era pastor cuando se lo llevaron. Nació en 1926, tenía 35 años cuando comenzó el llamado al pastorado en Laguna Seca. Falleció a la edad de 90 años, 3 meses después de esta entrevista. Los cultos no eran como ahora. Los cultos eran bendecidos, todos los cultos, en las casas, en los hogares, donde quiera. Los cultos eran gran bendición. Había veces que no había lugar de predicar. Cuando terminábamos de orar, eran las 9, las 10 de la noche. Gran. Mamá Meche, como la conocían de cariño, su nombre era Mercedes García Quesada. Ocupó cargos en la conferencia en varias oportunidades, como maestra de escuela dominical, en el diaconado y otros. Siempre vivió en la zona del Plan del Rosario, lugar donde sucedieron los más grandes acontecimientos y manifestaciones que fueron los comienzos de las Asambleas de Dios. Nació el 24 de septiembre de 1912, falleció un mes antes de cumplir los 104 años y un mes después de esta entrevista. Tiempo de tesorera, tiempo de secretaria, tiempo fui maestra de escuela dominical también, diaconisa, y cuando tocaba que dar la escuela dominical, la daba, porque había facilidades, había literatura que mandaban de la conferencia, había el del maestro. Mardoqueo Gálvez, testigo presencial de eventos sobrenaturales en el avance de la obra de Dios, aguerrido colaborador, nació en 1931 y falleció en octubre del 2016, un mes después de esta entrevista, a la edad de 85 años. Que teníamos una tía enfrente y esa noche ya estaba, todos pues estaban hablando en lenguas y un tío mío era inconverso. Y venía medio bolo con otro, se metieron adentro donde estaban y la sacaron. Entonces y se la llevaron, entonces la llevaban y hay que bajar algo por la calle. Y estaba la casa de nosotros, y estaba la de él enfrente. Y había un gran palón de jocote. Y por eso, de los viejos que había sembrado mi abuelo. Y cuando ellos la traían en peso desde allá, la llevaban hablando en lengua, porque nosotros los pegamos atrás, ¿verdad? Dijimos, la van a matar, va a matar. Y no, y cuando van pasando por debajo el palo, prendió el palo de jocote, que quedamos como el día. Nosotros no nos pasó nada, nosotros salimos de juicio. Y mi tío y el mozo ahí quedaron muertos hasta que bajaron todos a orar por ellos. Porque no sé, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama de verdad, no hay quien lo detenga. Y ya le digo, así fue esa cosa de mi tío.
Y ella cuando vinieron a ver los que fuimos a visitar, ella estaba hablando en lengua, ahí está brincada hablando en lengua. Porque el que toma el Espíritu Santo no se va a... Y él y el mozo estaban tiesos ahí. Y entonces, pero de tanto orar por ellos, volvieron. René Pineda, con un espíritu tan alegre que provocaba la alegría de muchos compañeros pastores y hermanos entre las obras que pastoreó junto a su esposa Roselvia, nació el 7 de agosto de 1942 y falleció el 22 de septiembre del 2015 a la edad de 73 años. Se reconoce la labor de muchos hombres y mujeres que dieron su vida por esta obra. No conocemos sus nombres, pero ¿quién más que Dios recompensará su gran labor por esta misión, así como la de todos aquellos que fueron la cabeza de nuestra Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, entre ellos los siguientes superintendentes: Perry Diamond, Pablo Cooper, Haroldo Mintle, Benjamín Lafón, Antonio Chinchilla, Efraín Aguilar Díaz, Mario Vargas, José de Jesús Antúnez, Alcides Vanegas Gutiérrez, Jeremías Jordán y actualmente Luis Alonso Galdames. No había corazón que no se conmoviera al mover del Espíritu Santo. Estaban tan agradecidos en sus almas que desbordaban y prorrumpían en alabanzas a Dios todo el tiempo. Y conforme crecía la obra, la gente comenzaba a sentir que las misiones y era necesario enviar a los nuevos misioneros a todo el mundo, entre ellos Gerardo Sierra y familia, conquistando España; Miguel Hernández y familia, evangelizando Colombia; Fernando Madrid y esposa, sembrando la semilla en España; José Escoto y familia, misioneros en China; Buenaventura e hijo, misioneros en el Portugal; Janio Madrid a Italia; Gerson Dolmos a España; Maritza Domínguez a España; Gregorio Laredo y familia a Belice; Ronnie Ramos y familia a la India; Samuel Gómez y familia en Oaxaca, México; Wendy Pérez, misionera en Nueva Guinea, África; familia García en La Mosquitia; Silver y Olga Salgado, La Mosquitia, y Jennifer Cruz en Egipto. Asambleas de Dios ha movilizado hombres y mujeres de Dios por todo el mundo, compartiendo la fe que recibió en sus comienzos. El crecimiento ha sido acelerado, tanto que las estadísticas cuentan la gloria de Dios en estos 77 años. En 1940 contábamos con 9 pastores, un presbítero, ningún ejecutivo de zona, 10 iglesias y 354 miembros. En 1947 contábamos con 21 pastores, 2 presbíteros, ningún ejecutivo de zona, 21 iglesias y 1000 miembros. En 1952 contábamos con 30 pastores, 5 presbíteros, ningún ejecutivo de zona, 36 iglesias y 2000 miembros. En 1963 contábamos con 54 pastores, 7 presbíteros, un ejecutivo de zona, 50 iglesias y 3000 miembros. En 1966 contábamos con 60 pastores, 9 presbíteros, un ejecutivo de zona, 55 iglesias y 3250 miembros. En 1970, 70 pastores, 10 presbíteros, un ejecutivo de zona, 73 iglesias y 3550 miembros. En 1980 contábamos con 125 pastores, 12 presbíteros, 2 ejecutivos de zona, 126 iglesias y 5300 miembros. Así fue el crecimiento de la visión en Honduras. Años en los que la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios se planteó metas a alcanzar. Entre las décadas de 1990 y 2000 ya habían 359 iglesias, metas a alcanzar 800 nuevas iglesias, con un logro de 341 iglesias y un resultado hasta 1999 de 700 iglesias. En la membresía, 13.433, las metas a alcanzar 10.000 nuevos creyentes, logros 40.000 nuevos creyentes,
Resultado hasta 1999, 53.433 nuevos creyentes. Bautismos en el Espíritu Santo, 403. Las metas a alcanzar, 10.000 bautismos en el Espíritu Santo. Se logró 9.100 bautizados en el Espíritu Santo. Un resultado total de 9.503 bautismos en el Espíritu Santo. Estudiantes, 120. Metas a alcanzar, 1.000 nuevos estudiantes en los institutos bíblicos, con un logro de 563, dando como resultado 683 nuevos estudiantes. Obreros, 292. Metas a alcanzar, 1.000 nuevos obreros, logros 465, resultado 757 nuevos obreros. Miembros por iglesia, 38. Las metas, 100 miembros promedio por iglesia, logros 12, resultado hasta 1999, 50. Misioneros, ninguno. Metas para la década, 5 misioneros en el exterior, logros 2, dando como resultado hasta 1999, 2 misioneros en el extranjero. Así avanzamos como misión evangélica, inspirada en el corazón de Dios. Aún la infraestructura, como iglesias, iba en crecimiento. Los datos basados entre los años de 1988 a 1999 revelan lo siguiente. En 1988 ya contábamos con 359 iglesias. En 1990, 402 iglesias. En 1991, 407 iglesias. En 1993, 495 iglesias. En 1994, 535 iglesias. En 1995, 548 iglesias. En 1996, 577 iglesias. En 1997, 595 iglesias. En 1998, 619 iglesias. Ya para el año de 1999, habían 700 iglesias dentro de las asambleas de Dios, llegando a tener un crecimiento total hasta el año del 2002 de 863 iglesias, 1.069 personas registradas, 2 institutos bíblicos centrales, 5 institutos por extensión, un instituto bíblico a distancia, 15 escuelas primarias y 20 centros de alfabetización, todo esto hasta el año del 2002. Pero el crecimiento no se detenía. Conforme avanzaban los años sobre esta misión en Honduras, aumentaban en número y en edificaciones nuevas. Es así que las estadísticas del año 2006 dicen lo siguiente: 962 iglesias, 898 ministros y una membresía de 49.525 miembros. Aún así, las estadísticas siempre continuaban en crecimiento, tal así que hasta el año 2012 a nivel nacional habían 14 zonas, 54 distritos y 1.081 iglesias. En el mover del Espíritu Santo, cual fundamenta la fundación de las asambleas de Dios en Honduras, no se detendría, continuaría su crecimiento. Y es así que para el año 2014 la estadística muestra 1.143 iglesias, 14 zonas, 61 distritos, 4 regiones y un total de membresía de 70.870 miembros a nivel nacional y 3 institutos centrales. En estos resultados es que nace la pregunta: ¿hacia dónde vamos? En el 2016, las estadísticas muestran grandes cambios. 4 regiones, 14 zonas, 64 distritos, 1.190 iglesias, más 530 iglesias infantiles. Su membresía ha aumentado tanto que al cierre de este documental aún no se conocía con exactitud cuánto más había crecido las asambleas de Dios en estos últimos años en Honduras. Y cuando empezamos a trabajar en la década del avivamiento y cosecha, 2014-2024, nuestra visión permanece en nuestras metas: ser la institución cristiana de mayor credibilidad, alcance evangelístico y formación ministerial en avivamiento espiritual, crecimiento de la iglesia,
bienestar de la familia pastoral, desarrollo de infraestructura, seguridad jurídica, gestión de riesgos y proyección a la comunidad 2014-2024. Esto viene acompañado al área de crecimiento de la Iglesia, y el crecimiento numérico se logrará a través de 2 rutas, y esas son evangelismo infantil y la fundación de nuevas congregaciones. Así avanzamos a nuestra meta en la década de avivamiento y cosecha. Que la fundación de iglesias en Asambleas de Dios se convierta en una cultura. Tener un ejército de niños evangelizadores. Transformar Honduras a través de los niños. No podemos seguir viviendo en el actual estado de cosas, como la delincuencia ha subyugado a la sociedad hondureña. Tenemos más de 530 iglesias infantiles, pero que solamente están haciendo culto. Pero tenemos ya 183 iglesias que están llevando los procesos. Y esos procesos de discipulado nos darán niños con carácter cristiano y preparados para evangelizar. Establecer 1.500 iglesias y 1.000 iglesias infantiles en el transcurso de la década de avivamiento y cosecha. Plan de jubilaciones a beneficio de todos nuestros ministros de las Asambleas de Dios. La edificación del santuario de las Asambleas de Dios, ubicada en la carretera internacional CA5, kilómetro 180 de Tegucigalpa y 66 de San Pedro Sula. Consta de 62 manzanas. Dios está hablando al corazón de su pueblo. Todavía hay metas por alcanzar. En el desarrollo de infraestructura, edificar un santuario de las Asambleas de Dios en un espacio de tiempo de 5 años. Construir un edificio para dormitorios en otros 5 años. Involucrar a miembros de las Asambleas de Dios en toda Honduras. Para la construcción de este proyecto, levantémonos y edifiquemos el santuario de las Asambleas de Dios. Pero también estamos ilusionados con ese megaproyecto, con ese complejo enorme en el que vamos a construir un auditorio que será el santuario de las Asambleas de Dios para unas 5,000 personas. Y estará acompañado de dormitorios y de comedores y de oficina y de parqueo amplio y de área verde y lugar para que los jóvenes hagan algo de deporte. Será un lugar muy bonito que todo el mundo va a querer estar en ese lugar. Estamos orando. Así somos las Asambleas de Dios. No olvidamos de dónde y cómo nos levantó el Señor. El corazón de cada asambleísta debe latir constantemente en la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo. Que no enfríen el don de Dios, ni dejen que el tiempo borre el sello del Espíritu Santo en sus corazones. Confiad plenamente en la grandeza y misericordia de un Dios bueno, sabio y amable, quien entregó a su Hijo para ser comprados a precio de sangre. Asambleas de Dios.